En el corazón de una bulliciosa metrópolis, entre rascacielos y calles iluminadas, se contaba una leyenda que sembraba el terror entre los habitantes. En las oscuras noches urbanas, emergía de las sombras el temible hombre con cara de calavera. Se decía que este ser, con su rostro cubierto por una máscara tallada en una calabaza, deambulaba por las callejuelas desiertas, acechando a quienes se aventuraban a salir tarde. La leyenda sostenía que su propósito siniestro era cazar a los desprevenidos transeúntes para alimentarse de su carne. La gran ciudad, normalmente llena de vida y movimiento, se transformaba en un escenario sombrío cuando caía la noche. Los ciudadanos, temerosos de convertirse en presa del hombre con cara de calavera, evitaban salir después del anochecer. Las luces parpadeantes de los letreros publicitarios creaban una atmósfera inquietante y los callejones oscuros se convertían en escenarios propicios para el acecho de la criatura. Las historias sobre este ser maligno se multiplicaban, y cada encuentro imaginario con el hombre con cara de calavera se volvía más aterrador que el anterior. Se rumoreaba que sus pasos resonaban como un eco ominoso en las callejuelas, y su risa macabra se mezclaba con el susurro del viento nocturno. Los habitantes urbanos compartían relatos escalofriantes sobre amigos o familiares que habían desaparecido misteriosamente, dejando solo un rastro de temor y desesperación. Las autoridades, desconcertadas por estos eventos, eran incapaces de explicar las extrañas desapariciones que se producían siempre bajo el manto oscuro de la noche. El mito del hombre con cara de calavera se convirtió en parte integral de la cultura urbana, una advertencia siniestra que recordaba a todos que, incluso en medio del resplandor de las luces de la ciudad, la oscuridad podía albergar horrores inimaginables. Y así, la leyenda persistía, infundiendo un miedo palpable que se extendía por las calles iluminadas de la gran ciudad, donde cada sombra podía ocultar al acechante hombre con cara de calavera. A medida que la leyenda del hombre con cara de calavera se propagaba, las noches en la ciudad se volvían cada vez más claustrofóbicas. Los ciudadanos compartían cuentos de encuentros escalofriantes con la figura enmascarada y advertían a otros sobre los peligros de deambular por las calles después del anochecer. Se decía que el hombre con cara de calavera tenía una habilidad para desaparecer y aparecer sin previo aviso, como una sombra escurridiza entre los callejones. Aquellos que afirmaban haberlo visto describían su figura espectral, con la calabaza tallada iluminada por una luz tenue y los ojos oscuros que parecían absorber la luz de su entorno. Los rumores se multiplicaban, y las desapariciones sin explicación continuaban. La ciudad estaba envuelta en un manto de miedo, y los murmullos de la leyenda se convertían en susurros nerviosos en cada rincón. Algunos creían que el hombre con cara de calavera poseía poderes sobrenaturales, capaces de manipular la realidad a su antojo. A medida que la leyenda crecía, también lo hacía la paranoia. Los ciudadanos comenzaron a evitar no solo las calles desiertas, sino cualquier lugar que pudiera ser un escondite potencial para la criatura. Se crearon rituales y amuletos para intentar protegerse de su influencia malévola, pero la sombra del hombre con cara de calavera continuaba oscureciendo las noches de la ciudad. Aquellos que se aventuraban a contar historias sobre encuentros cercanos con el hombre con cara de calavera a menudo eran mirados con incredulidad y temor. Las autoridades, presionadas por el creciente pánico, investigaron las desapariciones, pero no lograron encontrar ninguna explicación lógica para los sucesos inexplicables que plagaban la ciudad. Así, la leyenda del hombre con cara de calavera persistía, convirtiéndose en una parte oscura y arraigada en la identidad de la ciudad. Las noches eran más que simples periodos de descanso, se habían convertido en un reino de terror, donde la gente vivía con la constante amenaza de ser cazada por el hambriento ser con cara de calavera que salía a las calles para alimentarse de aquellos que osaban desafiar la seguridad de la oscuridad nocturna. A medida que el tiempo pasaba, la ciudad quedaba atrapada en una espiral de paranoia y miedo. Las leyendas del hombre con cara de calavera se fusionaban con la realidad, y cada sombra en la noche era motivo de sospecha.
Los ciudadanos se miraban entre sí con recelo, preguntándose quién podría ser la próxima víctima del ser misterioso. Las autoridades, presionadas por la creciente ansiedad de la población, intensificaron sus esfuerzos para dar caza al hombre con cara de calavera. Sin embargo, cada investigación se encontraba con callejones sin salida y pistas que parecían desvanecerse en la oscuridad de la leyenda. La ciudad vivía bajo la sombra de un terror que no podía ser ignorado ni disipado. La vida nocturna se desvaneció, y las luces de la ciudad perdieron su brillo ante la presencia invisible del hombre con cara de calavera. Las calles, una vez llenas de bullicio y actividad, se volvieron desiertas y silenciosas después del crepúsculo. Los negocios cerraban temprano, y los residentes se encerraban en sus hogares, esperando que la mañana trajera un alivio temporal a sus temores. Con el tiempo, la leyenda del hombre con cara de calavera se convirtió en una parte ineludible de la historia de la ciudad. Las generaciones futuras crecían escuchando las historias de terror, y los relatos se transmitían como una advertencia sombría a aquellos que se aventuraban a desafiar la noche. Nadie sabía con certeza si el hombre con cara de calavera era real o simplemente una creación colectiva de la imaginación atemorizada de la ciudad. Sin embargo, su presencia fantasmagórica continuaba influyendo en la conducta y las creencias de los habitantes, dejando una cicatriz indeleble en la psique de la ciudad que siempre estaría asociada con las noches de caza y horror.